Muy bien. Vamos a pasar lista. Esto. Sí. Entonces, si lo pongo aquí. Sí, ya lo encontré. Ok. Beltrán. Bueno, somos los mismos, ¿va? ¿Cuántos estamos? ¿Cuántos estamos? 23, 22, bajo 1. Somos 27. Bueno, vamos a pasar lista rápido. Beltrán García, Presente. Beltrán Zamora, Presente. Caballero Tineo, Castillo Leiva, Presente. Contreras Peñúñuri, Presente. Coronel González, Presente. Cueto Sandoval, Presente. Elizalde Molina, Presente, profe. Estrada Sandoval, Jiménez Urías, Presente. Macías Barraza. Profe, se le fue la luz. ¿Se le fue la luz a Macías Barraza? Sí. Bueno, porque no ha estado las últimas 3 clases, ¿no? Mancías Armendáriz, Mejía Barceló, Presente. Ungarro, Presente. Pérez Rochín, Presente. Ñuelas, Ramírez Blaine, Presente. Cascón, Romero Nevares, Presente. Romero Kiwis, Presente. Rosas Domínguez, Presente. Luis Martínez, Presente. Luis Rodríguez, Presente. Venezuela Clark, Presente. Venezuela Focovi, Presente. Yades Navarrete y Villegas Franco. Presente. 27, 9, 3, 4, 5, Profe, 6, 7, mándeme. Macía Barraza sí ha estado en las clases, pero su micrófono se escucha muy bajito, entonces tal vez no se escucha. Ok. Macías. ¿Cómo se llama Geraldine. Sí, Geraldine también. Fátima. Geraldine. Geraldine. Ok. Macías Barraza. Ok. Fátima. Muy bien, en teoría debemos de ser 27 menos 3 menos 4 menos 5. 22, conmigo 23. En teoría, si no se equivocan, Pitágoras. Ok, vamos a continuar rápidamente. ¿En qué nos quedamos la clase anterior? ¿Quién nos recuerda en qué nos quedamos? Vamos a poner la presentación y me dicen dónde nos quedamos. La última diapositiva era acerca de la presión de vapor y Ok. la cavitación. Y la cavitación, correcto. Hablamos de la presión de vapor y el fenómeno de cavitación que se genera en un equipo, bueno, como una bomba, ¿no? Donde se reduce la presión dentro del sistema y eso ocasiona que un fluido cualquiera que se reduce su presión y que tiene cierta temperatura, como para cada temperatura hay una presión de saturación y al revés, significa que a una determinada presión, pues, y el fluido puede hervir, aunque esté frío, ¿no? Podemos hervir agua si reducimos la presión a temperaturas muy bajas, incluso que hierva a 0 grados centígrados, quiten toda la presión y el agua va a hervir aunque esté a 0 grados centígrados, ¿sí? Se va a volver un vapor frío, pero un vapor, ¿no? Un vapor de agua.
Y eso se denomina cavitación y hay que cuidarlo mucho, lo vamos a ver cuando veamos la ecuación de Bernoulli y el flujo del fluido, cuando ya lo estemos metiendo en las bombas, vamos a ver algunas constantes, algunas variables que nos permiten prevenir la cavitación, ¿no? en, los, en los sistemas, ¿no? De manejo de fluidos. Entonces, 7, 8, 9... Estamos. Aquí está. Ok, entonces observamos esta última lámina, ¿no? Estamos en nuestra primera unidad de competencia, el estado de los fluidos y sus propiedades. Entonces, fluidos. Otra propiedad, densidad y densidad relativa. Sí, densidad y densidad. ¿Qué nos dice que es la densidad? Ellos. ¿Qué es la densidad? Ya que les pregunta, ¿qué es la densidad? Inmediatamente, ¿no? La densidad es La masa por unidad de volumen. la masa por unidad de volumen. ¿Ok? Es la relación que hay, ¿no? Siempre que queramos describir un cociente, podemos utilizar la palabra relación. ¿Sí? Es la relación que hay entre la masa y el volumen de cualquier sustancia, la que sea, ¿no? Mientras sea materia, tiene que ocupar un volumen, debe de tener una densidad. Entonces, la densidad se define como la masa por unidad de volumen. ¿Sí? Y aquí lo podemos observar. El recíproco, dice, de la densidad es el volumen específico, el cual se define como volumen por unidad de masa. Entonces, observamos que es el inverso, ¿no? Por eso decimos que el volumen específico es el inverso 1 entre la densidad. El 1 entre la densidad significa que es el inverso, ¿no? El inverso de X es 1 sobre X, ¿no? Entonces, se invierte o se divide 1 entre el valor numérico y se invierte en las unidades, porque al hacer 1 entre algo y hacer la regla de la tortilla, las unidades quedan invertidas. Por lo tanto, el volumen específico es el inverso de la densidad y sus unidades son entonces metros cúbicos como volumen, pero por kilogramo de sustancia. ¿Sí? Estas propiedades son muy usadas para el manejo de cualquier fluido, ¿no? En cualquier área del conocimiento. Dice, para un elemento diferencial de volumen, de masa, la cual tenemos, recuerden que este símbolo representa cambio, ¿no? Matemáticamente hablando. El cambio de masa con respecto al cambio de volumen. La densidad se puede expresar en forma de una diferencial. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto nada más? De que así como observamos y manejamos siempre las densidades como constantes, sabemos que no son constantes, ¿verdad? ¿Por qué no es constante una densidad? No es un valor constante, es un valor que cambia. ¿Qué es lo que cambiaría para que cambiara la densidad? ¿Qué es lo que debe de cambiar en mi fluido? La masa o el volumen. ¿Pero por qué cambiaría? Esas son esas son las componentes de la densidad. Pero, por ejemplo, si decimos que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, pero también puede ser 1100 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué decimos que puede cambiar la densidad? ¿Qué propiedad cambia en el fluido? El cambio de estado. Mande. No, sigue siendo agua Cuando líquida. cambia de estado. No, sigue siendo agua líquida. No cambia de estado. Agua líquida. Por la temperatura. Cambia la temperatura, correcto. Recuerden, la densidad es
es ampliamente afectada por la temperatura, no tanto la viscosidad, ¿eh? La viscosidad también sufre con la temperatura un cambio, pero no es tan importante como la densidad. Entonces la densidad cambia con respecto a la temperatura. Si en un proceso de manejo de un fluido se cambia la temperatura inicial y final de mi sistema, o dentro de la bomba, la temperatura de entrada, y después del trabajo de la bomba, cambia la temperatura del agua dentro de la bomba, está cambiando la densidad. Entonces la densidad también puede ser, también es una propiedad que puede cambiar diferencialmente a lo largo del proceso. Y entonces tenemos que recordar eso. La densidad también la puedo manejar como una función de cambio. No estamos acostumbrados a manejarla de esa forma porque siempre la manejamos como un valor constante. O quizás podemos corregirla como le hacíamos en termodinámica, ¿sí? Termodinámica. Y corregir la densidad por temperatura y presión. ¿Okay? Pero no como obtenemos al final de cuentas otro valor absoluto para una temperatura diferente y una presión diferente. Pero también podemos ir observando cómo va cambiando la densidad a lo largo de la trayectoria de flujo o del manejo de ese fluido, y por lo tanto también la puedo expresar como una diferencial que dice aquí, ¿no? ¿Sí? Recuerden que al final aquí falta expresar esto como una D. Este símbolo que es razón de cambio pues, termina siendo sustituido por una D. Entonces sería que la densidad es el cambio diferencial de la masa con respecto del cambio diferencial del volumen. Simplemente que no se nos olvide. La densidad también puede ser una función de cambio. ¿Okay? En general, dice la densidad de una sustancia depende de la temperatura y de la presión. Si es un fluido líquido, sabemos que la presión pues, no le va a afectar en forma importante. Y tendrían que ser presiones enormes. Y dentro de los procesos que manejamos, pues no se manejan presiones tan enormes. Pero si es un gas, sí, ¿no? Un gas es afectado tanto por presión como por temperatura. Mientras que un fluido líquido, la densidad depende más que nada de la temperatura. La densidad de la mayoría de los gases es proporcional a la presión, inversamente proporcional a la temperatura. Pues sí. Si tenemos bueno, este dato es curioso, ¿no? Fíjense nomás lo que dice. La densidad de la mayoría de los gases es proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura. ¿Qué es lo que notamos diferente en esa descripción? Sabemos que si caliento el agua, la densidad del agua será proporcional a la temperatura o inversamente proporcional a la temperatura. ¿Cómo se comporta la densidad de una cantidad de agua que ponga a hervir que no hierva, ¿no? Que se caliente en un recipiente? ¿Será proporcional? Recuerden que la proporcionalidad nos dice siempre que se comporta en la misma dirección, o sea, si crece la temperatura, crece la densidad. Y cuando una propiedad es inversamente proporcional, significa que si crece la temperatura, disminuye la densidad. Sería inversamente. ¿Ok? Entonces, si yo pongo a calentar agua, la densidad es directa o inversamente proporcional a la temperatura. Inversamente. Mándeme. Voy a subir volumen aquí porque ahí está. ¿Inversa o esmeralda? ¿Directa o inversa? Inversa. Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Sí. Eso, si lo interpreto como inversamente proporcional, significa que si yo caliento el agua, es menos denso. ¿Ya? Sí. Eso es lo que reflejaba. Si yo lo caliento, es menos denso. Correcto. Yo creo que nos queda claro que mientras más caliente está el agua, pues el agua fluye más rápido que un agua fría. Un agua fría el agua se va enfriando y llega un punto en que si la sigo enfriando, pues
su densidad cambia y se vuelve un sólido y pues ya pues, se vuelve así un raspadito, ¿no? También denso, ¿no? ¿Ok? Y fíjense que con los gases ocurre lo contrario. Con un gas, mientras más lo caliento, más denso es. ¿Sí? Dice ahí. Ah, también es inversamente proporcional. Ah, la viscosidad. Ok, vamos a analizar el gas entonces. Si yo caliento el gas, ¿cómo se comportaría entonces su densidad? Si es un gas. Aquí está fácilmente, es más fácil entenderlo que con el líquido, ¿no? ¿También es directa o es inversamente proporcional? Bueno, ahí lo dice ya, ¿no? Pero por ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo. ¿Qué pasa si caliento un gas? ¿Qué pasa con su volumen? Se expande. Expande. ¿Y qué pasa con la densidad si se aumenta el volumen? ¿Qué pasa con la densidad si se incrementa el volumen en la expresión de densidad? También aumenta. Disminuye, ¿no? Checa la, Dis- checa la ecuación de densidad aquí. El volumen está por debajo de la masa, ¿no? Significa que Ah, es es cierto. inversamente proporcional, ¿verdad? Entonces significa que la densidad debe de disminuir si aumenta el volumen. ¿Ok? Estamos hablando de densidad. Yo me quedé con la idea de la viscosidad ahorita que estábamos trabajando con fenómenos de transporte, ¿verdad? Con la viscosidad, viscosidad, viscosidad. La viscosidad, nomás como dato, no sé si venga aquí, déjenme checar. Checar si también incluye la viscosidad. Peso específico. Bueno, hasta aquí no. Quizás aparezca más adelantito la viscosidad. La viscosidad en los gases se comporta de manera diferente a la densidad. Nosotros esperaríamos que si calentamos un gas, bueno, un líquido primero, si calienta un líquido que es muy viscoso, ¿qué pasa con la viscosidad? Si ustedes calientan, no sé, mm, algo que sea muy viscoso, aceite, grasa, un poco de grasa, y la ponen en un recipiente y lo calientan, ¿qué pasa con la grasa? Se vuelve más líquida. Se vuelve más líquida, cambia su viscosidad, ¿ah? Se vuelve más líquida y fluye más fácilmente. Esa es la viscosidad para una sustancia de ese tipo. Ahora, lo mismo ocurre con el agua, ¿no? Pero ¿qué pasa con los gases? ¿Qué pasa con los gases si yo lo caliento? ¿Cómo se comporta su viscosidad? También se volverá más fácil de... Recuerden que la viscosidad la tienen todas las sustancias. Estamos más familiarizados con las sustancias pegajosas, así, no newtonianas, como las grasas, las mermeladas, las mantecas, que son muy viscosas, pero también hay viscosidad en los gases, ¿no? Un gas también tiene cierto valor de viscosidad. Cuando calentamos un gas, al contrario de como sucede con las demás sustancias, la viscosidad se incrementa. En los gases, mientras más caliente un gas, más viscoso se vuelve. Mientras más caliente un sólido o un líquido, menos viscoso se vuelve. Tiene un efecto contrario, la temperatura en los gases con la viscosidad. Se vuelven más viscosos, más pegajosos, fluyen más lentamente a lo largo de un conducto, ¿no? Donde se esté transportando un fluido gaseoso, caliente, es más viscoso que con un fluido líquido o un sólido que sabemos que se derrite inmediatamente y su viscosidad se cambia, reduciéndose. ¿Y eso por qué? Por el efecto que tiene la energía cinética en las moléculas de un gas. Cuando lo calientas se vuelve más energético. Y eso provoca que las moléculas choquen más entre sí porque son moléculas gaseosas.
están dispersas en un recipiente dentro de un conducto, pero cuando las estás calentando empiezan a volverse más energéticas. Entonces el número de choques aleatorios entre las moléculas se incrementa en forma enorme. Eso también se refleja como una presión, ¿verdad? Como un cambio de presión. Y eso, al tener más choques entre las moléculas, cada choque que recibes un mayor contacto entre las moléculas y eso hace que su viscosidad, que se agarre una molécula con la otra, se pegosteen las moléculas que antes casi no chocaban, casi no tenían contacto. Pero al tener más choques, se pegostean entre ellas y se manifiesta como un incremento en la viscosidad. Sí, la viscosidad es la única propiedad que cambia en forma inversa en los gases con respecto de los demás, las demás sustancias, líquidas o sólidas, ¿no? Eso no es como dato ahorita porque de repente me fui con la viscosidad, ¿no? Muy bien, entonces, peso específico. Dice, a veces la densidad de una sustancia se da en relación con la densidad de una sustancia conocida, plenamente. A eso se le llama densidad relativa, ¿recuerdan? Una cosa es la densidad y otra cosa es la densidad relativa. Aquí tenemos densidad y, lo que pasa es que aquí no la mencionamos, ¿no? Densidad relativa. La densidad relativa que vamos a manejar siempre es un valor que no tiene unidades, porque es la relación entre dos densidades. La densidad de trabajo, la densidad de nuestra sustancia, con respecto de la densidad de un fluido, en el caso de ser fluidos líquidos, es el agua. En el caso de que sean gases, el fluido puede ser un gas como el hidrógeno, el cual tiene una densidad específica y con eso hacemos una densidad relativa para los gases, pero para los líquidos siempre es el agua, ¿no? La densidad relativa, la densidad del agua y forma un cociente. Como es las unidades de densidad con respecto de unidades de densidad, la densidad relativa no tiene unidades. También se le conoce como gravedad específica, que luego nos genera una confusión. Creemos que la gravedad o el valor de la gravedad, ¿no? Como la constante gravitacional, pero no tiene que ver nada, ¿no? Es gravedad específica. Y es la relación entre las dos unidades de densidad. Así dice, por ejemplo, dice, es la razón de la densidad de una sustancia a la densidad de alguna sustancia estándar, a una temperatura especificada, por lo general 4 grados centígrados, y para la cual el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. O sea, es la densidad estándar del agua, pues. Entonces, aquí está su expresión, gravedad específica, que es igual a la densidad de trabajo entre la densidad del agua, donde la densidad del agua suele ser 1000 kilogramos por metro cúbico, a menos que el problema que estemos empleando, que estemos trabajando, nos indique alguna otra gravedad con la cual alguna otra densidad con la cual vamos a relacionar para obtener la gravedad específica. Por ejemplo, a mí su problema que dice la gravedad específica del agua es 0.8. 0.8 no tiene unidades. Eso significa que tengo que obtener la densidad a partir de esa gravedad específica. Si la gravedad del agua en condiciones estándar es 1000 kilogramos por metro cúbico, pues significa que la densidad que tiene mi sustancia en ese momento es de 800 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Despejo la densidad, me queda gravedad específica 0.8 por 1000 kilogramos por metro cúbico, pues nos quedan 800 kilogramos por metro cúbico. Ok, entonces es muy común trabajar con gravedades específicas cuando estamos trabajando con fluidos líquidos o fluidos gaseosos. Además hay que tener cuidado cuál es la gravedad de referencia, ¿no? En este caso 1000 kilogramos por metro cúbico. Es una cantidad dimensional, como dice ahí. Entonces, la otra propiedad es el peso específico. El peso específico es el peso por unidad de volumen. El peso que ya calculamos. ¿Cómo calculamos el peso de una sustancia? ¿Cómo calculo el peso de una sustancia?
La masa por la gravedad. La masa por la gravedad, ¿sí? Para tener el peso de esa sustancia, ¿sí? El peso es un peso gravitacional, por eso se le denomina, porque siempre está en función de la gravedad de donde se encuentre esa masa, ¿no? Por eso decimos que la masa de una persona en la Luna y en la Tierra es la misma, lo que pesan son diferentes, ¿no? Cuando diga menos gravedad, hay menos peso. Entonces, el peso específico es el peso de la sustancia por unidad de volumen. Significa que su expresión es la letra gamma, esta, gamma minúscula, es igual a la densidad por la gravedad, ¿sí? Entonces, si ustedes checan aquí, pues es la densidad es la masa entre el volumen. La masa por la gravedad me da el peso. Y eso entonces es igual al peso entre el volumen. Y eso se denomina peso específico. ¿Cuánto pesa una sustancia por unidad de volumen? Es muy utilizado en fluidos porque pues, nosotros movemos flujos volumétricos de sustancia, en este caso un fluido líquido. Entonces tenemos la unidad de medida que es el volumen. Entonces el peso específico nos relaciona el flujo de esa sustancia en condiciones de volumen, ¿no? Y entonces tendría unidades de Newton sobre metro cúbico, que son las unidades de fuerza o de peso entre el metro cúbico que es el volumen. ¿Okay? Entonces, vamos a cambiarle aquí. Bueno, vamos a hacer un ejemplo en donde calculemos la densidad relativa y el peso específico. Muy simple, ¿no? De hecho, una actividad de ustedes en la plataforma pues trae unos problemitas de este tipo, ¿no? Dice, determine la densidad, gravedad específica y masa del aire de un cuarto. Las dimensiones del cuarto es 4 por 5 por 6. Entonces, realmente lo que tenemos ahí es un volumen de aire, ¿no? El volumen de aire pues sería 4 por 5, 20 y por 6. Y nos dice que la presión a la cual se encuentra es un bar, o sea, 100 kilopascales. Y la temperatura estándar prácticamente 25 grados centígrados. Entonces tenemos temperatura, tenemos presión y tenemos el volumen del aire. Tenemos las tres propiedades termodinámicas que definen el estado de ese fluido, ¿no? Pero quiere que calculemos la densidad. Tenemos que siempre que considerar en qué estado o en qué fase se encuentra nuestro fluido para saber, pues, qué posibles ecuaciones pudiéramos utilizar para trabajar, ¿no? Para resolver. Aquí tenemos el diagramita en simple. Entonces, la densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen. Entonces, necesitamos la masa y necesitamos el volumen para calcular la densidad. ¿Qué tipo de fluido es? Es un fluido gaseoso, ¿sí? Entonces, si quiero calcular la masa de un fluido gaseoso, cuando conozco sus tres propiedades termodinámicas, pues necesitaría utilizar ¿qué ecuación? Si quiero calcular la masa de un fluido gaseoso, cuando conozco sus tres propiedades termodinámicas, presión, volumen y temperatura. ¿Cuál ecuación es la que vamos a usar? La de los gases ideales. La de los gases ideales, correcto. Recuerden que la relación de los gases ideales es PV, presión, volumen, es igual a la masa por la constante de los gases y la temperatura. Entonces ahí tengo las tres propiedades que me da el problema. Volumen, presión, temperatura. La R es una constante. Y la masa, que yo necesito saber cuál es la masa para dividirla entre el volumen que ocupa la sustancia y poder calcular la densidad de esa sustancia o del aire en ese cuarto. Entonces, aquí podemos observar que también lo hace en forma directa. Ahora, si ya interpreté que voy a calcular la masa y luego voy a calcular densidad es igual a masa entre volumen y el volumen es el mismo volumen que utilizo para calcular la masa, pues puedo hacerlo por separado, calcular la masa y luego volver a dividir entre el volumen. O puedo directamente sustituir en la ecuación de los gases ideales, despejando de la ecuación de los gases ideales la densidad.
Porque recuerden que la densidad está presente en la ecuación de los gases ideales. ¿Sí? Si sabemos que PV es igual a masa por R entre T, yo puedo entonces despejar el volumen, la masa entre el volumen, despejarlo, porque yo sé que esa es la densidad, la masa entre el volumen. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que densidad es igual a lo que está aquí. Aquí está. Presión entre R y entre temperatura. Despejando de PD es igual a MRT, ¿no? Entonces, bajo el volumen, me queda la presión, mando dividiendo la R y mando dividiendo la temperatura, y nos queda densidad, M entre B es igual a P entre RT. Y de esta forma calculo directamente la densidad sin hacer los cálculos por separado, ¿no? Lo podemos hacer como ustedes gusten, pero esta es la forma más, pues, más rápida, ¿no? Más directa. La presión que conozco, la constante de los gases, en las unidades pertinentes, ¿no? Para en kilopascales, metro cúbico kilogramo. Y la temperatura, que sabemos que siempre que hacemos cálculos con la ley de los gases ideales, pues debe de ser la temperatura absoluta. Le sumamos 273 para obtener los Kelvin, las unidades Kelvin. Y de esta forma obtenemos la densidad de este fluido gaseoso. 1.17 kilogramos por metro cúbico. Ok, así. La gravedad específica, que sabemos que es la relación que hay entre o la densidad relativa. Necesito la densidad, en este caso es un gas, que es el aire. Y sin embargo, aquí lo que calculan la densidad del, fíjense qué curioso. Lo calculan con respecto del agua. Yo no lo calcularía con respecto del agua, porque el aire es un gas. Entonces, es más razonable medir la densidad de una sustancia gaseosa con respecto de otro gas. O sea, comparo gases con gases, ¿no? Porque la densidad relativa es una relación, es una comparación. ¿Cómo es la densidad de una sustancia con respecto de otra? Y en este caso lo calculan con la densidad del agua, como fluido líquido. Incluso como, todos hubieran calculado con la densidad del agua como fluido gaseoso a, a esa temperatura. Ah, pero la presión no nos dejaría, ¿no? Las condiciones termodinámicas no permiten que esté como gas. Pero bueno, lo calcularon con respecto, ahorita lo calculamos con respecto del hidrógeno. Si me voy a la tabla de gases del hidrógeno como gas ideal, ahí puedo sacar datos para calcular su densidad a esa temperatura y presión, ¿no? Entonces aquí utilizan la densidad del agua y es la relación que hay entre los dos. Por eso da muy pequeña, ¿no? 0.00117, porque la densidad del aire es muy pequeña, como debe de ser, 1.17 kilogramos. Un metro cúbico pesa simplemente arribita de un kilo, pues un metro cúbico de aire, porque es un gas, ¿no? Vemos que un metro cúbico de agua pesa 1000 kilos. Por lo tanto, la gravedad específica o la densidad relativa que se calculó ahí, pues es muy pequeñita porque lo está comparando con el agua, ¿sí? Entonces, no sé, en algún sistema en el cual tenemos coexistiendo aire con agua en un sistema cerrado, por ejemplo, si yo quisiera hacer estudios de transferencia entre el aire atmosférico y el agua del mar, quizás pudiera ser conveniente en algún cálculo sacar una gravedad específica con respecto del agua, porque están coexistiendo y puede ser conveniente para el cálculo que yo haga de transferencia ahí entre el gas y el líquido, ¿no? Pero pues simplemente es aire que está en un cuarto. Yo lo hubiera sacado mejor con la densidad del hidrógeno. Eso pues, es estándar. La molécula más pequeña, ¿no? Es el gas más pequeño que hay.
Entonces da 0.0017 y no tiene unidades, ¿no? Y por último dice el volumen, nos pide también que calculemos la masa. Bueno, que ya lo podríamos calcular porque ya lo hicimos acá arriba, ¿no? Si ya tenemos la densidad, y conozco el volumen del recipiente, puedo despejar la masa. Al final, si hubiéramos calculado primero la masa en el inciso A, pues estuviéramos estuviéramos resolviendo el inciso C, ¿no? Entonces, esto nos llevó a lo mismo, ¿no? Entonces, sacamos el volumen del cuarto, 120 metros cúbicos, despejamos la masa de la densidad y obtenemos que la masa que se encuentra dentro de ese cuarto son 140 kilogramos. Ok, así de simple, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes, de este ejemplo? No, nomás para recordar. Así, si hablamos de la viscosidad, pues tendríamos que hablar de la viscosidad como propiedad. Muy bien, pues ya. Pues vamos a retomar la viscosidad, que es ya hemos platicado mucho de ella en fenómenos de transporte. Entonces, es lo mismo, ¿no? Y lo mismo que hemos explicado de velocidad, de viscosidad, la forma de medir la viscosidad de una sustancia. Aquí únicamente la magnitud o el valor o la propiedad, porque es una propiedad que menciona es el coeficiente de fricción, pero ya sabemos lo que es un coeficiente de fricción. En el ejemplo que vimos de fenómenos de transporte, en donde hay un mayor coeficiente de fricción, en el centro del fluido o en el centro del ducto o en el puro centro de la manguera o en la superficie de la manguera con el líquido, en donde existe un mayor coeficiente de fricción. Porque el esfuerzo cortante, al final de cuentas, está en función de la viscosidad, pero la viscosidad depende del coeficiente de fricción. Por eso aquí lo menciono. Coeficiente de fricción. Ustedes tienen dos superficies y una es muy rugosa. Es más, pues cuando caminamos en un piso muy liso y nos resbalamos, porque el coeficiente de fricción es muy pequeño. El coeficiente de fricción en la relación que hay es un valor. No tiene unidades, es un coeficiente adimensional que nos indica la relación de rugosidad que hay entre dos superficies o entre dos moléculas que tantos se frenan, ¿verdad? Por eso la viscosidad es el freno entre el movimiento de las moléculas. Ahí hay un coeficiente de fricción que se interpreta como la viscosidad, que da razón de la viscosidad. ¿Sí? Si fueran dos superficies rugosas, se adhieren, no fluyen, no se mueven las dos superficies por el alto coeficiente de fricción. Entonces, dice la situación es semejante cuando un fluido se mueve con respecto a un sólido o cuando los fluidos, ¿sí? Por eso les digo que en la manguera o en el ducto donde va fluyendo el fluido, hay un contacto entre el sólido, que es la superficie interna del ducto de la tubería, o la bomba o lo que sea, por donde esté fluyendo el fluido, y el fluido en sí, ¿no? Ese contacto entre esas dos superficies, ahí hay un coeficiente de fricción muy alto, por eso la velocidad prácticamente se vuelve cero entre el líquido y la superficie. Allí el esfuerzo cortante, ¿sí? Ya no hay movimiento. Una lámina no se mueve sobre la otra, ¿no? Recuerden que eso es el esfuerzo cortante. Por eso se corta la lámina, por eso se llama esfuerzo cortante. Es posible moverse, dice, con relativa facilidad en el aire, pero no en el agua. Moverse en aceite sería inclusive más difícil, como se puede observar por el movimiento muy lento hacia abajo de una bola de vidrio que se deja caer en un tubo lleno de aceite. Entonces, la fuerza dice que un fluido fluyente ejerce sobre un cuerpo en la dirección del flujo
se llama fuerza de arrastre y la magnitud de esta depende en parte de la viscosidad. Entonces, la viscosidad es lo que hemos manejado hasta ahorita y es su descripción adecuada, ¿no? La viscosidad, la resistencia a fluir. Pero tenemos que relacionarlo también con otra propiedad que se denomina coeficiente de fricción. Y hay fricción entre líquidos y sólidos, entre sólidos y gases, entre gases y gases, en todas el movimiento de un fluido. Siempre tenemos diferentes viscosidades y por lo tanto tenemos diferentes valores de coeficientes de fricción. ¿Okay? Entonces, pues aquí simplemente esquematiza eso, ¿no? El aire con respecto de un sólido, ¿sí? Y el agua con respecto de un pez, que es el sólido. Ese coeficiente de fricción genera un arrastre, porque recuerden que el coeficiente de fricción es lo que hace que dos sólidos o dos sustancias se adhieran, ¿sí? Un mayor coeficiente de fricción están adheridas, están pegadas las dos sustancias, independientemente de la fase que sea. Y ese agarre puede manifestarse como una fuerza de arrastre, ¿no? Si se están moviendo los fluidos y hay una fuerte atracción por fricción, pues te va a arrastrar, ¿no? Te va a llevar. Sería una fuerza de arrastre, un fluido a un objeto o otra sustancia, ¿no? Muy bien, eso en cuanto a viscosidad absoluta y cinemática. La viscosidad absoluta, pues es la que conocemos, la viscosidad dinámica, que también se llama. La letra Rho. No es la letra Rho, es la mu, ¿no? La mu. A ver si está aquí adelante, ¿no? Y la viscosidad cinemática es la viscosidad con la que vamos a trabajar en fenómenos de transporte, que es la relación que hay entre la densidad y la otra viscosidad, ¿no? A ver si viene aquí. Sí, aquí está. Esta es la viscosidad cinemática. Lo voy a platicar más, de forma más simple, ¿no? Entonces, la viscosidad cinemática, en este caso la ponen aquí como una B minúscula. Nosotros lo vamos a usar, sí, como una B minúscula también. Incluso así, itálica, ¿no? Ladeadita, como está aquí, itálica. Es la relación que hay entre la viscosidad y la densidad de una sustancia, ¿sí? Si nosotros hacemos la relación de unidades, nos vamos a dar cuenta de que esa propiedad tiene unidades de metros cuadrados por segundo. Al final de cuentas es nuestro coeficiente de transferencia de cantidad de movimiento. Nos va a arrojar esas unidades de metro cuadrado sobre segundo. Entonces, en general dice la viscosidad de un fluido depende tanto de la temperatura como de la presión, aun cuando la dependencia respecto a la presión es más bien débil. Lo mismo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Acá tenemos, de hecho, la ecuación de fenómeno de transporte. Recuerden que hay una similitud entre lo que estamos viendo en esta parte de fenómeno de transporte con cantidad de momento o de movimiento, con esta parte de la mecánica de fluido, ¿no? Aquí está la ecuación, es la misma. ¿Checaron? El esfuerzo cortante es igual al coeficiente, en este caso es el cambio de velocidad, aquí lo ponen como una U, entre la altura que tiene el fluido, ¿no? Entre el centro del fluido y la superficie del fluido. Lo mismo que vimos en fenómeno de transporte, en Newton sobre metro cuadrado. Dice, para los líquidos la viscosidad dinámica y la cinemática son prácticamente independientes de la presión y suele descartarse cualquier variación pequeña con esta, excepto a presiones extremadamente elevadas. Entonces sabemos bien que los fluidos son incompresibles y por lo tanto su densidad no cambia, ¿no? Y menos la viscosidad, ¿no? Compriman un aceite, comprímanlo, es como si estuvieras queriendo comprimir un sólido, no lo puedes comprimir, ¿no? Entonces es lo mismo que hemos visto, ¿no? Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí, jóvenes. Ya nos faltaría ver algunas otras propiedades como la tensión superficial y el efecto de capilaridad. Y tensión superficial, y ya resolveríamos algunos problemitas, ¿no? De las propiedades que hemos estado
explicando, ¿no? Explicando. Muy bien, jóvenes. Entonces, lo dejamos aquí y continuamos la próxima clase. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. De nada, nos vemos, cuídense. Profe, ¿pasó Bye. lista? Sí, sí, está lista. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Ay, es que entré un poquito tarde. ¿A qué horas entraste? ¿Verdad? Creo que era la única que nos faltaba. Ah, no, eso fue un fenómeno. Caballero, Presente. caballero, ven. Y Piñuelas, profe. Mancillas no llegó. Piñuelas, Rascón y Villares Navarrete. Profe, yo también hice tarde. Ande. Rascón también entró tarde. Y Gabriela también, ¿verdad? Sí, sí. Es que andábamos juntas, profe. Ah, órale. No, es que se despidió la otra clase y dije yo, ¿no nos va a dar? Sí, fíjate. Y me quería volver a meter al link y me parecía que no se conectaba, pero me metí al de fenómenos. Sí, Sí, ya estaba en la otra clase. me extrañó, dije, si ahorita estuvimos todos en la otra clase y ahorita se la pintearon, dije, se fueron a comer, yo creo. No, Ok. entré como a los 10 minutos porque no sé qué le pregunté a la Ana. Ajá. Porque le puse Ana y luego me dijo, ay, me asustaste, que no sé qué, que porque pensó que tenía el micrófono prendido. Y le dije, ¿estás en clase? Sí, me dijo tú no y yo. Sí, pues. Ok, muy bien. Bueno, profe. Pues ya Goodbye. quedamos. Ay, profe. Hasta luego, cuídense. Bye. Bye.